Antes de comenzar, me gustaría repasar lo que hicimos ayer. ¿Me podrían explicar con sus palabras qué es lo que entendieron que es una distribución de probabilidad? ¿Qué entendieron como que es una distribución? A ver, compañeros, compañeras, ¿qué entendieron por una distribución de todo el rollazo que les eché? Diana, ya apagó su micrófono. Diana, no nos quiere decir. ¿Me oye? Sí, yo te escucho. ¿Qué entendiste que es una distribución de probabilidad? Que es, es probable que suceda el suceso. Ya. O sea, A ver, sí, yo le entendía así como que se distribuya tal suceso para que pueda suceder de varias formas. ay, no se escucha muy bien. Tiene mucho ruido. A ver, ahí me escucha, profe. Y aquí ya te escucho. Es como si fuera varias formas de distribuir un suceso, varias formas de la cual un suceso puede ser probable. Ay, se le sirve muy mal. O sea, hay partes donde sí se oye bien, pero la mayoría no se escucha muy bien. ¿Alguien más que me pueda decir, porfa? Digo, gracias, Diana, pero pues el problema es ese. ¿Alguien más que me pueda explicar qué entendió por qué es una distribución de probabilidad? Por ejemplo, ¿sabían que normalmente somos mejores o más receptivos, o sea, entendemos mejor ah, en la mañana? O sea, temprano, nuestra distribución de aprendizaje. O sea, aprendemos mejor entre las 8 y 10 de la mañana y aprendemos peor normalmente a las horas de la comida entre la 1 y las 3 y las 4 más bien. O sea, nuestra distribución de probabilidades aprendemos más entre las horas de la mañana temprano y aprendemos menos a las horas de la comida. Profe, ¿Alguien más? Sí, ¿qué pasó? ¿y no sería también todas las, porque no nada más dijo una, sino que se puede Sí, sí, hay muchas distribuciones de probabilidad, ¿eh? Pero pues el problema es que pues, hay mucho tiempo, digo, no hay tanto tiempo para ver la parte, se supone que la idea es nada más que entiendan cómo es una distribución de probabilidad y cómo se aplica. Básicamente, no todas, ¿no? Porque, por ejemplo, te pondré el caso en industrial, yo les explico, en total son como 12, 14 distribuciones de probabilidad las que ven ellos, pero ellos su carrera es de eso. Entonces sí necesitan tener bases muy fuertes sobre esas cosas. En el caso de ustedes es más que todo que entiendan qué es y cómo funciona. Pero bueno, regresando a ese caso. De nuevo, bueno, ¿alguien más que me haga el favor de explicarme qué entendió por una distribución de probabilidad? Porque Diana, el problema está de que el audio se empieza bien y luego se corta. Roxana, Solo tienen dos resultados. bueno, eso sería, por ejemplo, un volado, ¿no? En una distribución de probabilidad de una moneda, ¿la probabilidad es igual en los dos casos o es diferente? Diferente. Bueno, puede ser diferente. Si fuera diferente, significaría que la moneda está truqueada. Se supone que la probabilidad de que te salga solo águila es 50-50, o sea, es un 50%. A ver, entonces, de nuevo, o sea, lo que quiero que quede claro es que una distribución de probabilidad no es otra cosa más que
podamos ver de todas las posibilidades cuáles son las que tienen mayor probabilidad y cuáles son las que tienen menos probabilidad, ¿sí? O sea, imaginemos, hace muchísimos años, yo conocí a un señor que se jubiló, se iba a jubilar, y decía que, pues era un señor, pues no propiamente guapo, ¿no? Era chaparrito, ya grande, debe haber tenido unos 60, y pues tampoco tenía mucho dinero porque pues había sido, no era maestro, era administrativo. La pregunta es, ¿qué tantas, cuando se jubila nos dice que ahora sí se iba a buscar una muchachita joven, joven, bonita y virgen para casarse? La pregunta es, ¿qué tan grande creen que sea su probabilidad? ¿Pequeña o grande? Muy pequeña. Muy cierto, muy pequeña. Sí, porque la quería bonita, la quería joven y la quería virgen. Entonces digo, ya él ya tenía como 60, pero bueno. Ok, al revés, imagínense, pues alguien guapo. Por el caso que estamos viendo que acaba de salir, bueno, a mí no me gusta, pero a mi esposa sí, la serie de Luis Miguel, la segunda temporada. ¿Cómo creen que eran las probabilidades de Luis Miguel a los 20 años de conseguirse una muchacha bonita, joven y virgen? Pues muchas. Muchas. Una pregunta, ¿tú crees que sigue siendo las mismas probabilidades? Ahorita puede que sí. Ahorita todavía. Digo, pero el cuate ya No, tiene casi 50. El Bueno, dinero lo puede todo, pero a Andrea todavía le gusta, ¿verdad? Entonces, ok, sí, vamos, es que son diferentes las posibilidades, o sea, cuando estás joven se supone que tus probabilidades son más altas, o sea, la distribución de probabilidad dice que cuando tienes, no sé, 15 años, pues probabilidades no son más o menos, cuando estás entre los 20 y los 30 son más altas, luego entre los 30 y los 40 empiezan a bajar, entre los 40 y los 50 todavía más, y así empiezan a bajar, bajar, bajar. Entonces, la gráfica donde muestra, o sea, si tú te quieres casar, depende, si estás entre la gente más educada, normalmente lo conveniente sería que te cases entre los 30 y los 40, pues cuando ya hiciste lo que quisiste, ya tienes tu casa, tu carro, ya te divertiste. Digo, mi caso, ¿no? Yo me casé a los 31. Ahora, al revés, si estás súper desesperada por encontrar una pareja o algo por el estilo, pues tu mayor probabilidad sería entre qué edades y qué edades. Si lo que quieres es agandallarte con el guapito del el popular, ¿a qué edades sería la distribución de probabilidad más alta? Aranza. ¿A qué edades, compañeras? Pues no sé, como ya grandes, ¿no? No, si lo que quieres es, si tu interés en la vida es tener pareja, lo más lógico que tendrías que hacer es buscártelo muy joven, cuando estén más tontos o más inocentes. O sea, cuando se casan muy chicos, es que realmente, porque va a ser un... O sea, yo entiendo, claro, hay de todo. Obviamente, recuerden que estos son probabilidades, lo cual implica que hay probabilidades a favor y probabilidades en contra. Pero, por ejemplo, si tú quieres tener un hijo, lo más recomendable es que sea entre los 25 y los 35, porque la distribución de probabilidad así dice que antes de los 25 todavía no te terminas de formar bien y después de los 35 ya tu cuerpo ya tiene otro tipo de variantes y que ya no es conveniente tener hijos. O aumenta la probabilidad de problemas, fallas y demás. ¿Estamos? Entonces, la distribución de probabilidad no es otra cosa más que una gráfica donde te dice cuáles son las chances más altos y cuáles son los chances más bajos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, compañeros. Sí, profesor, mejor. Espero Sí, que les haya quedado claro. Vamos a ver un caso.
A ver, el caso estábamos viendo la binomial. Hay varias distribuciones. Les digo que yo a los de industrial les doy 12. Entonces vamos a seguir con el, bueno, aquí les muestro un ejemplo numérico y ahorita vamos a ver un ejemplo más lindo, más interesante. Dice, ¿cuál es la probabilidad de obtener 6 caras al lanzar una moneda 10 veces? El número de aciertos K es el número de que tú dices, ¿cuánto es la probabilidad de que algo sea cierto? En este caso, K vale 6, que es decir, aquí donde pone su 6. Voy a acercarlo más. Profesor, pregunta, ¿está presentando? No, no estoy presentando. Déjame Ah, ok. presentar. Y ya, presentar. Qué bueno que me dijiste rápido, porque luego me equivoco y ya llevo como 15 minutos y no. Ok, listo. Ok, en esta hoja, que está, debe de estar en el material, si no se las paso. Te muestra cómo es la distribución binomial. Si lo ven aquí, la distribución binomial, a ver. Te dice el problema. Vas a lanzar monedas y quieres saber cuánto es la probabilidad de que salgan 6 caras, es decir, 6 personas, 6 caras de 10. O sea, lanzas la moneda 10 veces y de esas 10 veces quieren que salga 6 caras. Entonces, K, que son los éxitos, es 6. N, que es el número de veces que haces el experimento, son 10. P, como es una moneda, entonces la probabilidad es del 50%. Entonces la fórmula es esta. Y ya los cálculos matemáticos pues son aquí. Ustedes, la ventaja que tienen en Excel es que Excel tiene comandos. Ahorita lo voy a hacer un poquito más alto Tiene comandos, te los voy a mostrar. Que se llama disk-binom, donde le das esos valores, le das el valor de K, que es el primero, o sea, decir cuántos éxitos quiero tener. N, que es el número de experimentos que haces. P, que es la probabilidad, y falso, que ahorita les voy a explicar para qué sirve el falso y el verdadero. Ok. Vamos a cambiar el problema y vamos a cambiarlo a algo más interesante. Imaginemos que estamos evaluando las vacunas. Entonces, imaginemos que, a ver, aquí están poniendo la AstraZeneca, ¿no? Sí, la ACB Covishield, AstraZeneca, es la que se están poniendo. A ver, imaginemos. La eficiencia de la AstraZeneca es 82.4. 82.4 es lo que ponemos aquí. 82.4. ¿Sale? Luego, no, perdón, es que sí es cierto, lo puse mal. El valor correcto es que se pone, como eso porcentual, sería 824.824, por eso me marcó error. Y ahora el problema es el siguiente. Imaginemos que bueno, les pondré el caso de mi familia. Por ejemplo, mis hermanos, mis sobrinos, mis hijos y mi esposa. En total en la familia somos alrededor de 21. ¿Sale? Entonces esta tabla lo que me va a decir es cuál es la probabilidad de que ¿cuál es la probabilidad de que 1 se enferme, 2 se enfermen, 3 se enfermen, 4 se enfermen? ¿Sí? No, no, más bien es al revés. La probabilidad de que alguien se enferme. ¿Cuánto es la probabilidad de que se enfermen 10 de la familia? De estos 21, con la vacuna Pfizer, ¿cuánto es la probabilidad de que se enfermen 10 en la familia? ¿Me puede decir alguien? Pero ¿cuáles son los que son? Estos de aquí que están en la primera columna. Estas son Ok. las probabilidades. ¿Cuál es la probabilidad de que se enfermen 10 personas de mi familia con la vacuna Pfizer? Vienen siendo los que son desde el número 16 hacia abajo, ¿no? Porque ahí ya es una probabilidad más grande. Sí, más bien es la probabilidad de que no se enfermen. Más si es la probabilidad de que no se enfermen, porque la probabilidad es no que te enfermes, sino la probabilidad de que no te enfermes. ¿Cuál es la probabilidad de que no se enfermen?
estas personas. Por ejemplo, 10 personas de mi familia, ¿cuál sería la probabilidad de que no se enfermen? De que no se enfermen 10. Por lo visto son los primeros dígitos, que viene siendo del 0 o del 1 hasta el 10, porque sus... No, sería .000255468. Esta es Así la es, probabilidad. ¿Sí? Una pregunta, ¿es una probabilidad alta o baja? es baja. Es baja. ¿Ok? Las probabilidades más altas con la vacuna Pfizer, si se fijan, están entre el 17 y el 19. Por la probabilidad. Una pregunta, ¿la probabilidad de la Pfizer está cargada a la izquierda o a la derecha? Está a la derecha. Ajá. Es decir, tiene una mayor efectividad, ¿están de acuerdo? Sí, Si tenemos una mayor efectividad, eso significa que tus probabilidades de que no te enfermes, pues son más altas. O sea, más bien, estas son las probabilidades de que sí funcione, ¿no? Y está más cargada que sí funciona. Ahora, cambio los valores y ahora le digo la famosa vacuna china, la CoronaVac o sea, Sinovac. Cambio la probabilidad y le digo es 0.5. ¿Qué sucedió con los datos, compañeros? ¿Qué sucedió con las probabilidades? ¿Aumentó la probabilidad de que se enfermen 10 personas? ¿Sí o no? creo disminuyó, ¿no? No, aumentó. A ver, No, vamos a ponerle de nuevo. Mira, esto es con la vacuna de Pfizer. Creo que es buena, no, perdón, a ver, vamos a verlo de nuevo. Vamos a ver, la vacuna AstraZeneca es 82.4. La vacuna AstraZeneca 82.4, lo pongo aquí, .824. ¿Y qué pasa con la probabilidad de que estén sanas o no? De que se enfermen más bien. Yo creo que es más que todo aquí lo que se enfermen. ¿Cómo es la probabilidad? ¿Es baja o alta? Ahí si la comparamos con la anterior, esta es más alta que la anterior. ¿Esta es más alta? ¿Te pongo la anterior? Bueno, sí, mejor póngame la anterior, ya me acordé del dígito. Sí, mira. Esta es con la AstraZeneca. Esta es tu probabilidad de que te enfermes. Ahora, vamos a verlo con la CanSino, con la China. ¿Cómo ven sus probabilidades? Esta es mucho mayor, sí, esta es mayor que la anterior. ¿Estamos? Ajá. Entonces, eso te puede servir para que tú evalúes, o sea, digas, ¿cuál es la probabilidad de que se enferme la mitad de mi familia? Wow. Ahora supongamos que mi familia son menos. A ver, ¿qué cosas puede variar? Uno, la probabilidad, ¿sí la ven? ¿Qué pasa cuando la probabilidad es más baja? Pues aumenta esto. A ver, ahora vamos a cambiarlo. Vamos contra la mejorcita, la Pfizer. ¿Sale? La Pfizer dice que tiene una efectividad del 95%. ¿Qué pasó con la probabilidad? Esta es muy bajaron. mínima. Ajá. Bajó. Bajó en muchísimo, ¿verdad? Sí, así es. Exacto. Profe, Entonces es lo interesante. ¿Cómo? bueno, tenía duda. En caso de que, por ejemplo, nosotros quisiéramos saber el porcentaje de, bueno, qué tanto, si se aumentó o disminuyó, ¿qué fórmula utilizaríamos aquí en Excel? Lo que haces para obtener la probabilidad es lo que te decía. Utilizas esta fórmula que se llama DIST binomial.
utilizas esta y lo que le vas a decir es cuál es tu número de éxitos, cuál es tu número de experimentos, cuánto es tu probabilidad y una bandera que se le indica falso. ¿Sí? A ver, regresando a la idea principal. Aquí lo que podemos ver es que las probabilidades disminuyeron, ¿verdad? Y bueno, y aumentan, pero aumentan acá. O sea, en los números más bajos, cuando son poquitos, es poquita y aumenta considerablemente. Con la Cancino, si tú lo cambias aquí, con la Cancino vemos la gráfica, ¿qué es lo que vemos en la gráfica? Las probabilidades más altas, ¿en dónde se dan? En el centro. En el centro, exacto. Porque es una probabilidad, significa que los valores hacia abajo, los valores hacia arriba son muy pocos. La gran mayoría se van a dar en medio. Entonces, esa probabilidad de éxito o fracaso, pues te la va a indicar aquí. Ahora, esto es por el número de personas que yo le estoy poniendo. Si mi familia fueran un montón, imaginemos, por ejemplo, mis parientes, Zárate, que somos como, en total mis primos y mis tíos y todos, hemos de ser como unos 450. No voy a cambiarla aquí porque si se fijan las probabilidades son súper bajas. ¿Sí se ve? ¿Sí lo ven? Bueno, aquí la tabla nada más llega hasta el 100. Imaginemos que, a ver, o al revés, que son una familia muy chiquitita, que son una familia completa de 12. Pues las probabilidades cambian también, ¿eh? O sea, entre mayor sea el número, entre la probabilidad sea más alta, pues aquí en este caso ciertos valores tienden a ser más bajos, ¿no? Aquí por la probabilidad es la probabilidad de éxito, que es esta, es la que te define si los valores más altos están aquí en medio o los valores más bajos están hacia un lado. Por ejemplo, si yo tuviera una probabilidad del 0.25, imagínense qué malo sería. Fíjense cómo se cargó la curva. ¿Sí lo ven? ¿La curva para dónde va? Hacia la parte izquierda. Exacto. Entonces, eso te va a servir lo que hablamos sobre las distribuciones de probabilidad. Si tú vas aquí, por ejemplo, a San Luis y vas a la zona industrial, pues no pagan tan mal, pero pagan bajo comparado con otros lugares. Al revés, si te vas a Monterrey o te vas a Ciudad Juárez, pues lo más seguro es que los sueldos sean más altos. Que allá digas, no, pues la curva se comporte así. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, compañeros? Sí, sí está muy La bien. la distribución binomial es una distribución de éxito-fracaso. Entonces, lo que podemos ver es que dependiendo de la probabilidad y dependiendo del número de personas, por ejemplo, se supone que en México, apenas ayer estaba leyendo la cifra, llevan vacunados 12.4 millones de personas, ¿sí? Y realmente muertos o gente que haya tenido problemas, yo creo que no se ha reportado ni 50. Entonces la probabilidad es muy baja. En Estados Unidos creo que ya vacunaron a 100 millones de personas en las 2 dosis. Entonces la pregunta, ¿cómo creen que sea la probabilidad de ellos? La probabilidad está influida por dos cosas. Uno, el valor del éxito, o sea, la probabilidad de éxito en cada intento. Y segundo, cuántos intentos hagas. ¿Alguna vez se acuerdan? No sé si ustedes eran aficionados o no a la serie de Big Bang Theory. Sí, algo. Algo, bueno, yo sí era muy fan. Entonces, una pregunta, Leonard, que era uno de los, que era el nerd, ahí, ¿cómo logró que Penny
se quedara con él y se casaran y tuvieran un hijo al final. ¿Cómo lo logró? ¿Cómo logró aumentar su éxito, compañeros? No lo vi como... No me, Lo que pero- hace, no me acuerdo bien. ajá, es que le ruega mucho. ¿Sí me explico? No era porque sabía. No, es porque le ruega y le ruega y le ruega y le ruega. O sea, imagínate que Fernanda tenga un cuate que quiera con ella, pero no es guapo, ni le gusta, ni nada, pero lo intenta, y lo intenta, y lo intenta, y lo intenta. Según la distribución binomial, en un momento dado podría, de tantos intentos, aumentar sus probabilidades y tarde o temprano le diría que sí. ¿Sale? Claro, también depende. Obviamente son los factores ¿cómo se llama? Son los factores de éxito, ¿sí? O sea, pondré mi caso. Es una técnica que usan mucho los vendedores. Los vendedores usan la técnica de aumentar el número de experimentos, es decir, insistirle a la gente, insistirle a la gente, insistirle a la gente. Pero, por ejemplo, en mi caso, si a mí me toca un vendedor y me insiste mucho y no me gusta realmente la probabilidad de que le compre es muy baja, ¿eh? O sea, normalmente, no es que sea prueba de vendedores, igual la vendedora es muy guapa o algo así, pero normalmente tiendo a decirles que no. ¿Me explico? O sea, en mi caso, ahora habría que ver si yo soy un caso anecdótico o si estadísticamente eso sucede. O sea, de que la técnica de que te estén insistiendo, 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 hace que aumente tus probabilidades. Aquí en este caso, por ejemplo, fíjense cómo las probabilidades son más altas cuando el grupo es más pequeño. Si el grupo es más grande, ¿qué pasa con las probabilidades? Son muy pocas, disminuyen. Disminuye, sí. ¿Estamos? Entonces, esta distribución, o sea, ¿cuál es la idea en esto? La idea en esto es de que tú veas de acuerdo a cómo son los datos, tú puedas ver qué posibilidades tienes de algo. ¿Saben lo que es un estudio de mercado? Sí, profe. Ok, un estudio de mercado se basa en probabilidades, o sea, primero haces una estadística y en base a esos datos, tú determinas de acuerdo a probabilidades si tu producto se va a comprar o no. ¿Sí? Es como lo Es que como, hacía Coca-Cola, ¿no? ¿cómo? Bueno, es lo que en algún momento hacía Coca-Cola. A lo que una vez me habían explicado, ellos hacían una especie de estadística de cuántas personas habitaban una zona y metían un producto nuevo y veían qué probabilidad había de que ese producto nuevo le gustasen a cierta cantidad de personas. Ajá, es un grupo de estudio. Y ya con eso, normalmente se toma, esto es una cuestión de toma de decisiones. En la cuestión de toma de decisiones, tú dices, de hecho, no me acuerdo si sí lo llegamos a ver en el programa, pero bueno, se plantea una hipótesis y en base a esa hipótesis, de acuerdo a la probabilidad, tú dices si el producto se va a vender o no. Si los datos recabados confirman que el producto sí se va a vender o no se va a vender. ¿Estamos? Ahora, recuerden que las probabilidades son dinámicas. ¿Sí? O sea, si por ejemplo tú hacías una encuesta en enero del 2021 y le decías a la gente de Guerrero que sí va a votar por Salgado Macedonio, posiblemente la encuesta te diría, el estudio de mercado te diría que tendría una probabilidad de un 60% de ganar. Ahorita, posiblemente,
el estudio te diría que no. Te diría que tendría unas posibilidades de ganar de un 30% por todo lo que ha ocurrido. ¿Sale? Porque los datos van cambiando. ¿Ok? Entonces, ¿eso qué significa? Que las probabilidades también cambian. Si yo estoy aprendiendo a manejar, ¿cuál es mi probabilidad de que me accidente? Pues más alta. ¿Qué es lo que pasa cuando ya tengo 30 años de manejar? ¿Cómo sería mi probabilidad? ¿Seguiría igual o seguiría diferente? Es diferente. Cuando está aprendiendo hay muchas y cuando ya tiene mucho tiempo, pues ya sabe, ahí no hay mucha probabilidad. Exacto. Entonces esta gráfica de aquí va cambiando con el tiempo. ¿Sale? Es como cuando ganas dinero, o sea, ¿cuándo ganas más dinero? Pues normalmente deberías de ganar más dinero entre los 40 y 60 más o menos. ¿Cuándo empiezas a ganar menos dinero? Pues normalmente entre los 15 y los 25 es cuando ganas menos dinero. Y obviamente después de los 60 hasta que te mueres. Es una curva. ¿Sale? Es normal de que ganes mucho dinero de joven y luego de rico, de viejito ya ganes menos. No, no es normal, ¿eh? O sea, hay dos cosas. Una cosa es la propaganda. No, no guardar. O sea, la propaganda que te dice, a ver, hubiéramos podido haber hecho los porcentajes con todo esto, ¿no? Con la Pfizer, con la Moderna, con todo esto. Pero al final de cuentas los resultados son parecidos, ¿no? ¿Qué es lo que quiere decirte? Pues lo que te quiere decir que aún así las probabilidades son bajas. Obviamente con esta, ¿qué es lo que va a ocurrir si te vacunan con la Sinovac? ¿Qué es con lo que van a vacunar a los maestros, eh? Pero que no, esa vacuna era muy poco eficiente. Bueno, ¿ya lo vieron ahorita en los números o no? ¿Qué es lo que pasaba aumentaba el riesgo, ¿no? Digo, ¿se acuerdan lo que vimos ahorita en los números? ¿Se acuerdan que con esta aumentan los números, aumentan las probabilidades de que te pase algo? ¿Están de acuerdo? ¿Qué pasaba con la mejorcita, con la Pfizer? Las probabilidades eran bajas. Exacto. A ver, una pregunta. Es que recuerden, se supone que la vacuna es gratuita. Entonces se supone, excepto que tú vayas y te permitan comprarla, pues ahí sí dirías, pues yo no quiero esta, quiero esta, ¿no? O sea, pero ya lo ves con números. A ver, nada más para continuar. ¿Sí queda claro cuáles son las diferencias en que veas las cosas porque supones o porque lo has leído a que lo hace números? Sí, ya cambia ¿Sí diferente. queda claro o no queda claro? Suena diferente, ¿verdad? A ver, de nuevo voy a poner las distribuciones de probabilidad para que las vean. Las voy a poner rapidito, para que vean las diferencias. Lo voy a poner en gráfica, que normalmente en gráfico, a ver, ¿cuántas personas comparamos? ¿Con un grupo de cuántos? Con un grupo de ustedes, digamos que son 35 alumnos. Y vamos con la China. La China se comporta así. O sea, significa que las probabilidades pues son más o menos. ¿Cuál es la probabilidad más alta en 19? 19, 18. Se comporta así. Así se comporta la China. Luego, ¿cómo se comporta la Johnson Johnson? Que son 72. ¿Qué pueden apreciar de diferente con respecto a la China? Ahí en la parte de la derecha aumenta más, que viene siendo con más probabilidad. Con más probabilidad de que te vaya bien. ¿Sí? Ahora le ponemos 79. Cambia, pero muy poquito, ¿no? Sí, Que se queda sería la, en rango. muy pequeño, que sería la Sinopharm. Ahora vámonos con la buenita, la alemana gringa, que es la mejorcita. ¿Qué es lo que pasa? Las probabilidades, ¿cómo son?
¿Para dónde están cargadas? Igual hacia la derecha. Muy hacia la derecha. ¿Sí lo ven? Entonces, en base a eso, obviamente, pues, pero ya con números, o sea, la diferencia es que, mira, fíjate aquí los números. O sea, prácticamente encontrarías a alguien enfermo, pero ya cuando sean muchos, ya entre poquitos es muy raro que encuentres a alguien enfermo, ¿eh? Básicamente es lo que significa esto. Lo que significa esto es que vas a encontrar a alguien enfermo hasta que tengas casi el total del grupo. Si se fijan hasta el 26, no van a encontrar a nadie enfermo. Si nos regresamos a la vacuna china, te vas a encontrar gente enferma casi desde los principios, ¿no? O sea, claro, las probabilidades siguen siendo muy bajas, pero ya en el 1% a partir del grupo de 11. Del grupo de 11 en adelante ya puedes encontrar una persona enferma. O sea, hay un 1% de probabilidades de que te encuentres a alguien enfermo. ¿Sí, compañeros? ¿Sí queda claro o no? ¿Y cómo se saca? Se saca con esto, te digo, se saca con la instrucción dist binom para la binomial. Les digo, hay muchas más. Ahora rápido, explicar las 3 columnas. La último dato que le das que dice falso es cuando quieres encontrar la probabilidad exacta. Quiero saber la probabilidad de que haya 7 enfermos, 8 enfermos, 9 enfermos, todo ese tipo de cosas. O más bien, la probabilidad de que haya un sano, 2 sanos, 3 sanos, 4 sanos, 5 sanos. Sí, porque es probabilidad por sano. O sea, la probabilidad de que una persona esté sana. La probabilidad de que 15 personas estén sanas es esta. La probabilidad de que la probabilidad más alta está entre 18 y 19, que es el medio. Pero si te vas a la CanSino, bueno, a la otra, la Pfizer, que es la más buena, sería 95%. Dice la probabilidad de que 35 personas estén sanas es 0.30. La probabilidad de que 32 personas estén sanas es esta. La probabilidad de que 35 personas estén sanas es en esta. O sea, aquí más bien que todo se debe de medir por la probabilidad de personas sanas. Y si nos fijamos, pues sí es muy bajo todo esto, pero ya en grupos grandes te conviene más la Pfizer, porque vas a tener mayor probabilidad de tener grupos con más gente sana. ¿Sí? O sea, porque, por ejemplo, si dijeras, ¿cuál es la probabilidad de que tengo 0 gente sana? Significa que tuviera 35 personas enfermas. Entonces, cuando le pones aquí en la instrucción falso, aquí te va a dar valores exactos, es decir, ¿cuántas personas sanas hay? 20 y por lo tanto, ¿cuántas enfermas? 10. ¿Cuántas personas sanas? 26. ¿Y cuántas enfermas? ¿Cuántas serían? 9. La segunda columna es la misma instrucción, nada más que en lugar de darle falso, le das el comando verdadero o true en inglés. Y eso se refiere al concepto de que como máximo. ¿Sí? Por ejemplo, un grupo, yo soy maestro del TEC y digo, quiero saber que como máximo tenga un grupo de 35. O sea, no estoy comparándolo con un valor concreto, sino contra un rango. ¿Cuál es la probabilidad que como máximo tenga 3 clientes enojados? ¿Cuál es la probabilidad de que como máximo me case 2 veces? Imagínense, ¿no? Los que se casan varias veces. Ahora al revés, para calcular el caso contrario, lo que se hace es se saca la diferencia de 1 contra este. Es decir, es 1 menos esto, 1 menos esto. Por ejemplo, 0.97, si le restas 1 menos 0.9997, te debería de dar esto de aquí. Que en realidad no te da, pero por ajustes del sistema. Sí. Por ajustes del sistema no te lo da. Pero, a ver, haciendo cuentas, ¿cómo sería el como mínimo? Voy a llevar un viaje a Guayabitos.
¿Cuál es la probabilidad de que como mínimo, imaginemos que tenemos un camión que son 42 personas, que como mínimo se junten 30? ¿Sí? ¿Cuál es la probabilidad de que tenga un hotel y que como mínimo tenga una ocupación del 60%? O sea, que se ocupen, si tengo 100 habitaciones, que se ocupen 60. Una pregunta, ¿para qué te serviría eso? ¿Para qué les serviría a ustedes conocer esa probabilidad? Para ver estadísticamente cuánta gente va a esos lugares. Ajá. ¿Y para qué te serviría verlo estadísticamente? Para hacer para hacer probabilidades en las temporadas y cuánta gente puede llegar a ese lugar. Para ver si es viable o no. Recuerden que todo esto va enfocado a toma de decisiones. A ver, imagínate. Tú dices, tengo un hotel y en temporada alta la probabilidad de que se llene es de un 20%. Uy. Y la probabilidad en promedio de todo el año es de un 15%. ¿Tú crees que ese hotel es viable? No solo en temporadas altas. Pues sí, pero de todas maneras, ni modo que contrataras gente solamente en temporadas altas, o sea. De nuevo, es por ejemplo la comida. Tú emites un menú de la comida y vas viendo estadísticamente cuánto va consumiendo las personas. O sea, dices, a ver, hicimos tantos kilos de arroz y cuánto se acabó. Cada día, cada día, cada día, cada día. Una pregunta, ¿para qué te serviría saber cuánto se consume de cada producto de cada platillo de la comida? ¿Para qué te serviría saberlo? Para ver el consumo que tiene y lo que vas a comprar de nuevo como mercancía. Exacto, para hacer tus inventarios, pero también te serviría para saber qué platillos quitas del menú. Una pregunta, ¿saben cómo funciona Netflix? ¿Cómo se supone que funciona? Pues es una como contratación de paga, ¿no? De una No, plataforma. pero ¿Qué es lo que se se supone, consume más y qué es lo que tiene más exacto. visitas? Si lo que tiene más visitas, lo que la gente ve más, se supone que es lo que conservan. O sea, como ellos tienen un espacio fijo, o sea, tienen tal número de computadoras, tal número de servidores, tal número de discos duros, como el disco duro que se me dañó ayer. Entonces lo que hacen es una estadística y dicen, esto sí se ve, esto no se ve. Claro, también depende, ¿no? Porque pasó lo de Disney, que les quitó todos los programas, pero ese es otro rollo. Entonces lo que hace ¿cómo se llama? Netflix, dice, los programas populares los voy conservando, porque y los programas que no son tan populares, que la probabilidad de que los vean son pocas, los quito. ¿Por qué? Porque tienen que llegar los nuevos. ¿Qué pasaría si Netflix nunca quitara nada? A lo mejor no lo consume mucho. No se llega a consumir, Es, perdón, mucho. no convendría. Recuerden que todo esto es para toma de decisiones. O sea, tu decisión sería, ¿sabes qué? Por ejemplo, pongamos mi caso, a mí me encantan documentales, pero también depende del documental. Entonces, yo soy un sector, creo, supongo que estoy en un sector no muy grande, ¿sí? ¿Qué creen que sea un sector más grande? ¿El sector de los documentales o el sector de las comedias? ¿Cuál tendrá Fue la mayor pregunta, probabilidad de que profe. se vea? ¿Cómo? Imagínate que eres Netflix y vas a comprar un documental y vas a comprar una comedia. ¿Cuál de los dos comprarías?
Primero. El que por los números tenga más visitas o más vistas. ¿Y cuál creen que tenga más visitas? La comedia. Sí. Sí, compañeros, la mayor parte de la gente vamos más por el sentimiento. Entonces, la mayor gente preferirían lo que pasa con las playas, ¿no? O sea, te pondré el caso. O sea, a mí me gusta el mar, es bonito, se ve padre, me gustan los paseos y todo. Pero más de unos días o dos me aburre. O sea, ¿me explico? O sea, si a mí me dices, voy de vacaciones y me voy a un hotel a tirarme a un camastro y a ver el mar y tomarme cervezas y estar ahí todo sentado, es espantoso. ¿Sí? Ahora al revés, si me dicen, no, pues vamos a ir a Ciudad de México y vamos a ver museos y vamos a ver conventos del siglo XVII, XVIII, de pintura, de los, esto y lo otro, me encanta, pero la pregunta es, ¿pertenezco al sector de mayor probabilidad o al sector de menor probabilidad? Y conste que de joven también me gustaba, ¿eh? O sea, ¿tú crees que yo encuentro muchas cosas interesantes en Netflix? Casi no. Casi la mayoría lo tengo que bajar yo porque son mis propios gustos. ¿Me explico? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues lo que hacen es esto, o sea, llevan una estadística y con esta estadística calculan P, ¿sí? Como dicen, de un conjunto de usuarios, ¿cuántos, cuántos vieron algo y cuántos no? Y luego calculan su número de suscriptores y empiezan a ver, dicen, a ver, ¿cuántos van a ver esta? ¿Cuántos van a ver esta? Pues muy pocos o casi nadie. Entonces, ¿qué es lo que hacen con las series que tienen pocas probabilidades de ser vistas? Las quitan. ¿Suena lógico o no, compañeros? A ver, díganme. ¿Suena lógico o no suena lógico? A ver, ¿si me escuchan o me desconecté? Sí, sí se escucha. Ok, la pregunta es, lo más importante de todo esto es tomar decisiones. Si tú quieres mucho a tu novio y demás, y te llega un día borracho, pues bueno, depende qué tanto les sean, bueno, qué tan especiales sean. Dices, me llegó borracho una vez al año. Ah, claro, si te llega cada fin de semana, pues ya estadísticamente, pues la probabilidad es muy alta, ¿no? Entonces es lo importante que hay que cambiar la mentalidad de que, ok, ¿cuántas veces ocurre? ¿Cuántas veces puede ocurrir? ¿Y cuál es la probabilidad? ¿Ok? Sí, compañeros y compañeras.